Bueno, bienvenidos a todos. Ahora me hago la presentadora, así que me da mucho gusto hacer la sesión de hoy. No nos vimos la semana pasada, pero esta sesión tenemos una súper invitada, primera invitada, así que gente muy querida en la sesión de hoy, que es Marina Arias. Marina Arias nació en Aedo, que no es exactamente la ciudad de Buenos Aires, el centro de la ciudad de Buenos Aires, sino que es el oeste. Si digo cualquier cosa, Marina, me podés No, corregir. está bien. Es el conurbano, Es ¿no? el Como el gran conurbano. Y el gran conurbano es como haber nacido en el Estado de México, pienso, si tengo que hacer algún tipo de comparación. Esta idea que está como descentralizada, ¿no? La ciudad, que no es el eje, el centro urbano. Y nació en Aedo, y yo la conocí, y sobre todo ha publicado, o principalmente ha publicado muchos libros de narrativa, tanto en cuento como novela. Y recién contábamos que publicó una tetralogía, o sea, un conjunto de 4 novelas con los mismos personajes. Esa tetralogía se llama Neopren, Fiorucci, Bondi y Mochila. Y los cuentos, que en general aparecen en suplementos y después los compilan en antologías, el libro de cuentos se llama Hacia el mar. Pero sobre todo, también acaba de publicar un libro de poesía, y ese libro de poesía se llama La felicidad ajena, este 2023. Y como es una cosa rara, en el sentido de que es una cosa nueva, que una trayectoria con tanta narrativa de golpe publique un libro de versos, a mí me pareció que una conversación con ella para el taller de narrativa podía empezar a funcionar y a dar mucho para decir. Así que bueno, lo primero es, bienvenida, Marina, yo te agradezco. ¿Me escuchan bien o más o menos? Perfecto. Yo te agradezco muchísimo que estés acá, agradezco la participación y el compromiso de trabajo de todos, que siempre está. Así que bueno, mi plan, si ustedes tienen ganas, es hacerle una serie de preguntas a Marina, que a mí me parecía que podían ser orientadoras sobre su obra y sobre su método de trabajo y sobre todo lo que quiera contar. Está entrando Claudia. Y a ver si entramos todos, sí, hay espacio para todos. Y después pedirle si tenía ganas de leer, Marina. No puede conectar. Y también, por supuesto, abrir el diálogo. Sí, ¿será de verdad lo de participantes? No. No es. No, He no es. tenido Zoom con muchísima gente, no puede ser, Mari. No puede ser. Bueno, entonces, si están de acuerdo, trabajamos así. Bueno, Marina, bienvenida. Lo primero que yo te quiero preguntar, no sé si ustedes están de acuerdo, después, por supuesto, me pueden interrumpir, es, a ver, ¿empezamos por los orígenes de la escritura o empezamos por género? ¿Por dónde querés empezar a conversar para darnos un poco de panorama sobre tu recorrido? Bueno, por donde quieran. Primero que nada, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias por la invitación, Marina, y a todos los compañeros y compañeras que están ahí en esta cosa de escribir, la locurita de escribir. No sé, bueno, si quieren les cuento un poco de... Yo escribí desde muy chica, pero creo que mi primer cuento, lo primero que escribí y dije, yo quiero hacer esto, me gusta poder volcar en escritura cosas que estoy pensando y que me estoy preguntando, fue un cuento, como finalizando la secundaria, que acá es como a los 17 años, que es un cuento que está en Hacia el mar, es uno de los 2 libros míos de cuentos que Marina tenía ahí en la mano, que se llama ¿Bailás? Es una pregunta, ¿bailás? Eso fue lo primero que terminé, y dije, acá hay un cuento, y bueno, por supuesto lo corregí, después lo llevé a talleres y esas cosas, pero ahí dije, yo quiero hacer esto, me gusta lo que me provoca, me gusta poder como pensar, porque me parece que una escribe para tratar de entender cosas que no termina de entender, para tramitar cosas que no pudo tramitar, para hacerse preguntas, ¿no? Como para cosas que no tenemos del todo claras. Las que están claras no tiene mucho sentido escribirlas, ya está, ¿no? Si uno ya las entiende, ¿para qué? Así que así empecé en relación a los orígenes. Y bueno, después seguí con cuentos
y después encontré a estos dos personajes, Mariana y Cristian, que son los protagonistas de mis 4 novelas, que ahí Marina les decía que es una tetralogía, ¿está bien dicho? Sí. Una saga, y que son 4 novelas, y que bueno, básicamente son una mujer y un hombre que tienen una asignatura pendiente desde la secundaria, han sido compañeros también de esos años de formación escolar entre los 13 y los 17 años, y que no han concretado esa historia de amor y que se van de viaje a los 20 y pocos, o sea, 6 años después de terminar la secundaria, hacia la Patagonia nuestra, no sé, me resulta re loco porque tiene como muchas marcas, mi literatura tiene como muchas marcas locales y muchas, bueno, como esto que antes explicaba que es Fiorucci, ¿no? Pero bueno, se van hacia lo que es Península de Valdés, en nuestra Patagonia, que es un lugar para mí muy lindo y muy mágico, y bueno, esa primera novela que es Neopren, que Marina les mostraba que se reeditó hace poco, es el viaje de estos dos personajes que siguen como lidiando con lo que les pasa, con cierta amor no concretado, no concreto, y que al mismo tiempo como van viajando se van cruzando con otros personajes, entonces es como una especie de road movie, vieron como una historia de viajes que tiene como la gran virtud para mí de que una como escritora o uno como escritor, los personajes secundarios entran y salen sin necesidad de hacerse cargo de qué pasa después con esos personajes. A mí me pasa con la narrativa, que siempre digo, bueno, pero no puedo soltar un personaje y ya está, y se fue. Salvo cuando uno está, o una está escribiendo una historia de viaje, entonces, bueno, los personajes se pueden cruzar y se pueden ir, y bueno, el futuro de los personajes secundarios no es responsabilidad mía, de alguna manera. Esa es la sensación. Que de algún modo también tiene que ver con esto de haber empezado a escribir poesía, que es este libro que Marina les mostraba, La felicidad ajena, en el sentido de descubrir que la poesía tiene esta cuestión medio mágica de poder estar acá y al segundo estar allá, o antes o después, sin que haya que eh, tejer una suerte de causalidad entre lo que va pasando, sobre todo porque mi narrativa es una narrativa muy, yo sé que la palabra está como medio mal vista, pero le voy a decir así, es realista, o sea, yo escribo historias que podrían haber sucedido, siempre mi pacto de lectura es ese, lo que estoy contando es una ficción, pero todo es cotidiano. Entonces, no podías, o sea, un personaje no puede aparecer y desaparecer. En cambio, escribiendo poesía sí me pasó de poder estar en un lugar y al siguiente verso estar en completamente otro. Y eso me pareció como muy liberador. Disfruté mucho de escribir este libro de poesía porque fue como muy, sí, como muy lúdico. Igual a mí siempre me divierte escribir, me gusta, no estoy de acuerdo con esa pose de decir que uno sufre escribiendo. Sufrir para sufrir hay otras cosas en la vida, ¿no? Ninguna escribe Es porque está verdad, bueno. el sufrimiento es otro. El sufrimiento es otro, el trabajo es otra cosa. No, pero la posesión esta de, ay, cómo sufro, la verdad es que yo no sufro escribiendo, pero sí es cierto que hay algo trabajoso, que está bueno, pero es más trabajoso en la narrativa, bueno, ¿cómo llego? Quiero llegar acá, ¿cómo llego? Y hay como todo un trayecto que hay que hacer con los personajes. En cambio, en la poesía hay algo de el orden de la magia, entre comillas, de, bueno, estoy acá, pero bueno, después estoy acá y no tengo por qué explicarle a nadie cómo fue que llegué. Esa es mi sensación. Y vos una vez te entrevistaron y dijiste que una idea que a mí me gustó muchísimo y pienso si no es disparador de escritura, que te dijeron qué palabra habría que desterrar del español y vos dijiste la palabra claramente. No hay nada no hay nada peor, o no hay nada más delirante, no hay nada más equivocado que la palabra claramente. Entonces, esto que decías al principio como disparador de la escritura, como algo a tramitar, dijiste recién, como algo que todavía no está resuelto.
Ujú. ¿Hay algo que encontrás en la escritura? ¿Hay algo que vas encontrando a medida que vas trabajando? Totalmente, sí. Bueno, es eso mismo que te decía, que les decía, pero, pero está bueno lo de claramente. Sí, yo cuando empiezo a escribir un relato, y con los poemas hasta ahora me pasó igual, tengo un clima o tengo una imagen, tengo una sensación, pero no sé bien qué estoy queriendo decir. Siempre cuando empiezo digo, bueno, hay un momento en que empiezo como a escribir medio a ciegas. Empiezo con, bueno, tengo este personaje, o tengo este recuerdo, o tengo esta situación, o tengo este escenario. Y en algún momento es como si me cayera una ficha y digo, esto es lo que yo quería contar. Como, esto es lo de esto quiero hablar. Y es como muy loco, porque hasta hay como algo del orden del humor anímico, ¿no? Como que al principio es como, ando por la calle como si tuviera un nubarrón así dando vueltas, hasta que en algún momento encuentro lo que estoy queriendo contar y encuentro como el hilo, ¿no? De qué va eso que estoy tratando de volcar en papel porque por algún motivo me impactó, porque me dejó pensando, o porque no lo entiendo, o porque me parece paradójico, o por alguna cuestión que me parece que merece la pena de sentarse a escribir, que para mí es pensar, ¿viste? Es lo que yo decía, como si algo lo tengo clarísimo, no lo escribo. Y me ayuda mucho escribir también para entender cosas, ¿no? Del mundo y mías también. Eso. Pero entonces trabajas con recuerdos, trabajas con sueños, trabajas con palabras, trabajas con imágenes. No aparece la idea de historia desde el principio, bueno, esta es la historia o esta es la historia que quiero contar, sino que la vas desarmando a medida que escribís. No, no, a mí no me pasa eso en términos de argumento, de quiero contar esta historia en sentidos argumentales. En general se me aparece un personaje, o se me aparece una escena, o se me aparece un clima, o algo que me llamó la atención, y a partir de eso empiezo como a contar y ahí voy encontrando la historia. En general, a mí me aparece primero, sobre todo, un personaje, o sobre todo un clima. No me pasa de decir, bueno, esta es la historia que quiero contar, y nunca sé dónde va a terminar la historia. Viste que, o vieron que siempre hay escritores que dicen, bueno, yo si no sabes cuál es la última frase, hasta que no sabes cómo termina, no te sientes a escribirla. La verdad es que yo no comparto ni lo aconsejo, ninguna de las dos cosas. Me parece que la parte de la gracia es en el transcurso de la escritura ir viendo para dónde va y a dónde te lleva eso que estás contando, ¿no? Eso, me parece que la aventura y lo divertido es eso. También creo que se escribe también con los dedos, ¿no? Que hay algo del acto de escribir que es performativo, que hay algo de la creación o de algo de que surge el sentido en el acto mismo de estar escribiendo. No, o sea, o nunca me pasó a mí de decir, voy a contar una historia que va a terminar así y después sentarme a volcarla en un papel. Además me parecería aburridísimo hacer eso, pero entiendo que, claro, pero entiendo que haya otros que les pase, ¿no? Siempre está esta cosa de una historia que la pensé y después la escribí en 2 minutos. No me pasa así a mí. Me voy encontrando mientras voy escribiendo, es como más en paralelo, ¿no? Claro, en el proceso es donde vas encontrando. Sí, ¿Y escribís sí. todos los días? ¿Y estás con la cocina del escritor que escribe todos los días y se levanta? ¿Qué es lo que Siempre quiere me lo propongo, siempre me lo como propongo, obligación en este taller que todos escriban todos los días? siempre lo aconsejo, es como yo también doy talleres, una de mis máximas es escriban un poco todos los días, siempre lo aconsejo, siempre me lo propongo, no siempre lo logro. Y no hacerlo me provoca mucho malestar, lo cual es muy paradójico, porque hay veces que digo, ay, ¿por qué estoy de este humor? Y después me doy cuenta y digo, es porque no estoy escribiendo, es eso. Es como que cuando me paso varios días sin sentarme a escribir algo, aunque sea una página del diario, yo
estoy desde hace unos años llevando un diario, y aunque sea escribir 2 páginas del diario, ya me produce como una sensación como liberadora, ¿no? Como de catárquica. Pero no siempre. También descubrí con los años que yo tengo como un aliento narrativo que son 2 horas. O sea, cuando estoy escribiendo cosas que, por ejemplo, como las novelas de Mariana y Cristian, que para mí son como lo más sencillo en el sentido de lo que me sale como más fácil, más fluido, lo que más disfruto, que es cuando se me aparecen Mariana y Cristian, que son los protagonistas de la saga, y escribo una novela, o hasta acá que escribí 4 novelas. Lo que puedo, o sea, como en el orden de lo creativo, son 2 horas. Después puedo corregir, puedo buscar datos en internet, puedo hacer otras cosas para ese texto que estoy escribiendo. Pero la creación, entre comillas, tampoco creo en la creación así, pero por decirlo de alguna manera, son 2 horas, de 8 a 10 de la mañana o de 9 a 11, es por la mañana y son 2 horas. Después puedo corregir y puedo hacer otras de las tantas otras cosas que hago en mi vida, además de escribir. Pero no más que eso. Y la verdad es que si una se pone 2 horas, se puede sacar bastante material, quiero decir, Sí, podés juntar un montón de material. O sea que con ponerse, si lograra ponerme 2 horas todos los días, como cuando estoy entusiasmada con algo que estoy escribiendo, creo que sería feliz, pero como no lo logro siempre, siempre estoy como, o siempre, muchas veces estoy rayada. y qué quiero la pregunta de cómo es el switch de ponerse a escribir narrativa y de ponerse a escribir poesía. O sea, ¿por qué? Si habías escrito poesía antes, porque la mayoría de los narradores llegan a la narrativa a partir de la poesía. No digo que se pase necesariamente por ahí, pero es muchísima la cantidad de gente que empieza escribiendo versos de adolescente. Casi que uno inmediatamente escribe poesía, lo deja inmediatamente y por alguna razón terminamos en la narrativa. Pero Claudia, Jorge, no sé María, no sé Álvaro, pero Fer, que no vino, pero en general todos escriben poesía y también narrativa o después llegan a la narrativa o algo así. ¿Cómo es eso en vos? ¿Qué pasó? Bueno, yo que recuerde, a lo mejor había escrito alguna cosa de muy chica, alguna en la adolescencia muy temprana, pero que yo recuerde que sea consciente no había escrito nunca poesía. Tenía, Nunca, nunca, no, nunca, ni un verso, ni una canción para burlarte de alguien. tenía unas agendas llenas de frases no sé si Paxa ubican lo que es, pero de póster Paxa, pero copiadas, ¿no? Yo no había escrito nunca poesía, tenía mucho prejuicio con la poesía además, la verdad es que ahora me da bastante pudor, pero era como, me acuerdo con un chiste que hacíamos con amigos, que era un poeta es un narrador que no aprendió a escribir, una cosa así, como mucho prejuicio. Pero también porque no había leído tanta poesía, ¿no? La verdad es esa. Y además, bueno, quizás no había leído la poesía que después descubrí que me gustaba, que es de hecho la que escribo, que es la poesía más narrativa. A mí me sigue pasando que me gusta que un texto me cuente algo en términos de que ocurra algo, ¿viste? Que haya sí, un relato, de algún modo, una transformación, algo. Que no sea solamente condensación o que no sea juego con el lenguaje per se, que por ahí me resultaba como más críptica, ¿no? La poesía más, bueno, ni que hablar la que es con rima y esas cosas. Pero bueno, igual eso siempre existieron varias tradiciones. Quizás yo tenía como otra formación y no había tenido demasiado contacto hasta que en algún momento empecé a leer algunos poetas y poetas mujeres y poetas varones, que hacían esto de, descubrí esto, pero pará, está contando una historia, y el verso es libre y no hay rima, y bueno, y al mismo tiempo, al estar cortado en versos, le daba como una fuerza que me gustaba, ¿viste? Hay algo de la musicalidad, yo también como escritora de narrativa, también siempre le di bastante bolilla
cómo sonaba. O sea, cuando escribía narrativa también estaba como pensando, dando vuelta a las frases, viendo cómo quedaba como más fuerte, algo de la musicalidad también. Y bueno, y en algún momento, casi finalizando la pandemia, dije, ay, tengo ganas de escribir poesía. Y entonces conseguí una tallerista maravillosa que se llama Celeste Diegues. Empecé a hacer taller primero grupal con ella, y de esto hará 2 años y pico. Y después empecé a hacer clases particulares. Y me salió como así ese libro, ¿viste? Empecé como a escribir de semana a semana, que teníamos encuentros, hacíamos por Zoom, como hacen ustedes. Y cuando iba a otro encuentro tenía 3, 4, y Celeste me decía, pero ay, Mari, qué manera de producir. Y fue como muy liberador por lo que contaba antes, y por esto de no tener que justificar cómo se llegaba de una escena a otra escena, por decirlo de alguna manera. Y además tenía por un lado tenía un montón de recuerdos y de cuestiones familiares, de mis abuelos, de mis padres, que, digamos, nunca había podido volcar en narrativa, pero que me parecía, y me gustaba la idea de hacer algo con eso. Los tenía anotados, yo tengo siempre un Word en la compu, una agendita en la cartera para anotar ideas. Y tenía como varias cuestiones de ciertos como traumas, no como algo re grave, pero como de marcas familiares, de mi familia, de mis abuelos, de mis tías y esas cosas, y de recuerdos que quería de alguna manera dejar en papel. Porque da la sensación de ser un libro autobiográfico. ¿Cómo te llevas con esa categoría, con lo autobiográfico en la escritura? ¿Es así? ¿Es siempre autobiográfica, no? Más o menos. Yo creo que la escritura siempre tiene algo autobiográfico, más, menos, pero toda la escritura sale de una o de uno que es un sujeto histórico, con una historia, una biografía, una ideología, unos vínculos, una manera de llevarse con los otros y las otras. Y yo creo que eso uno no se aliena de eso para escribir. Así todo, a veces uno o una queda más pegado a la historia familiar o personal, o a la biografía, y a veces, bueno, por ahí despega un poco más, ¿no? Y sí, es cierto que el libro de poesía es bastante autobiográfico. Hay cosas que están ficcionalizadas igual, hay cosas donde hay decisiones escriturales de, bueno, cambiar lo que pasó, no es tal cual. Me hizo gracia porque le mostré a un tío una poesía que habla de mis abuelos, antes de que se publicara el libro, y me dijo, bueno, si todavía no lo publicaste, tengo unas correcciones para hacerte cronológicas. Y, y yo le contesté, es una poesía, no es un ensayo, tío. Claro, como hay cuestiones que no están literalmente como fueron históricamente. Porque me convenía más, porque sonaba mejor, porque condensaba mejor, por un montón de motivos. Hay cosas que están cambiadas. Como cuando escribimos narrativa, que también por más autobiográfico, por más que se acerque mucho a lo biográfico, siempre hay una ficcionalización, ¿no? Nunca es la historia ni la realidad volcada ahí en el texto. Así que nada, sí, es bastante autobiográfico el libro. Pero también desde el lenguaje, no solo lo autobiográfico se percibe por lo que narra, yo qué sé, las historias de adolescentes o la relación con los padres, sino porque también hay un lenguaje como de marca de época, de gente joven, digamos, no, es como si cuando estamos pensando en lo autobiográfico y en ese anclaje también es tierra y lenguaje, ¿no? O sea, que la oralidad que tiene el libro, no está escrito con un sí, tono subido, españolizado. no, 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 para nada, no, no. Bueno, yo no, no me sale, y también lo evito, ¿no? Escribir en un español que es un español que no existe. Yo escribo como con las palabras que uso
para pensar y para comunicarme también. Y también me intrigaba, ¿no? Vos, Marina, me dijiste que les ibas a mandar el libro de poesía a las compañeras y los compañeros, y decía, ¿qué entenderán, no? Porque así como antes yo explicaba que es Fiorucci, hay un montón de cosas que pienso que deberían tener una nota al pie, ¿no? Como referencias que no para nada están claras, pero ya desde el primer poema de ese libro que dice viaje de egresados y habla de Bariloche y cita unas cuestiones que hacen al paisaje de Bariloche, que es el lugar a donde acá se va a los 17 años de viaje de egresados, que digo, para alguien que no es de acá, es como algo bastante críptico. Pero bueno, tendré que hacer una edición con notas al pie. Sí, a mí me resulta... Hay algo de... Mi escritura va como muy pegada a mi contemporaneidad, ¿no? Sea prosa o sea poesía, no renuncio a que sea cercana, ¿no? a mi generación. Prefiero, no sé, prefiero quedarme pegada a mi generación en ese sentido. Hacer marca de época, tener como una marca de época. No me sale otra cosa igual, no podría escribir ahistóricamente, si es que eso existe, o por lo menos con pretensiones de universalidad. No. Yo soy una chica del oeste, como vos decías al principio, no sé si soy una chica de Aedo, que ahora vive en la capital, pero soy eso, nací en el 73, y bueno, pasé mi juventud en los 90, o mi primera juventud. O sea que Es el eso. lugar de identificación es la infancia, ¿no? Que también esto que tiene la escritura de que la identidad está en la infancia y en la adolescencia, que es como esa primera lengua. Uno cambia de país, cambia de ciudad y no sé qué, pero nací en. Y ese nací en tiene un peso fundamental. Totalmente. Yo creo que las y los escritores nos pasamos toda la vida escribiendo para tratar de entender lo que nos pasó en esos años. A esta Poner la altura, infancia. sí, sí, como de entender esas épocas, o tramitar, si querés, tramitar esas épocas que supuestamente son tan doradas y en realidad no son doradas. O sea, las infancias son tremendas, las adolescencias Sí, también. sí. Yo quiero hacerte una pregunta más, que es, vos das talleres, de hecho dirige el Laboratorio de Creación Literaria en La Plata, con muchísima gente participa, ¿no? De los talleres. Entonces, ¿qué Sí. pensás de los talleres? ¿Los talleres sirven para algo? ¿Los talleres, la gente conversa de verdad? ¿Se puede aprender a escribir? ¿Esto tiene sentido? O sea, ¿salen buenos autores? ¿Hay buenos... todo lo que nos quieras decir sobre talleres en un taller? Dale. Primero que nada, co-dirijo con Ulises Cremonte, que también trabaja en la Universidad de La Plata conmigo, porque si esto después circula, quiero decir que co-dirijo. Somos dos directores. Yo creo que sirven y mucho los talleres, por muchísimos motivos. Primero que nada, yo además tengo una formación en educación, en comunicación y educación, y yo estoy convencida que no se puede enseñar a escribir, se puede ayudar a aprender a escribir. Estoy convencida de eso. O sea, no se puede enseñar a escribir, pero sí se puede ayudar a que el otro o la otra adquiera las herramientas para decir lo que tiene ganas de decir de la manera más eficaz posible. Y lo digo a propósito de lo de eficaz, que no es bien la mejor manera, sino la manera más eficaz, que provoque más cerca de lo que está queriendo provocar con ese texto. Así que sí, creo que O se sea puede que enseñar. sí pensás sobre una provocación al lector, pero no en el sentido de escandalizar, sino un No, efecto sobre el lector. O sea, generarle al claro, lector cierto efecto. claro. Una escribe para algo. Si no, escribís en el diario, o sea, para guardártelo para vos. Pero si estás escribiendo algo en términos de un relato, un cuento o algo, estás buscando no una reacción porque tenga que reaccionar así abruptamente, pero sí que le llegue, por decirlo bestialmente, que le llegue algo al lector, algo que le estás queriendo
decir a ese lector o lectora. Eso, por un lado, creo que se puede ayudar a aprender a escribir. Y después creo que en los términos cotidianos y prácticos, el taller tiene mucha utilidad. Primero, y aunque parezca obvio, tener una deadline que haga tengo que llevar algo a taller mañana. Eso me parece que vale oro, porque si no estás como... Presten atención, por favor, todos presten atención. Claro, porque mañana tengo que mandar lo que, no sé si ustedes se mandan el material antes o lo traen en vivo directamente, pero tengo que llevar algo a taller entonces te tenés que sentar y escribirlo. Y eso está buenísimo, porque si no hay una tendencia muchas veces en los que escribimos, y las que escribimos, que es esto que digo, si no estás con un proyecto, qué sé yo, por ahí, bueno, lo dejas pasar, lo dejas pasar, lo dejas pasar, y la deadline ahí es súper importante. Y el compromiso con un grupo para decir, bueno, tengo que llevar algo, me parece súper estimulador en un punto. Y el grupo, o sea, y esta idea de el grupo respondiendo sobre lo que uno tiene para decir. Total. Y después, bueno, Grupo. mostrarlo ni hablar, porque hasta que no mostrás un texto no sabés si lo que quisiste decir se entendió, no se entendió, si va por ahí, si no va por ahí, cómo se puede mejorar. Hasta que no hay un lector o lectora, no está completo el sentido de lo que se está diciendo. Como de alguna manera, es como que falta como ahí el chequeo, por decir algo, ¿no? Y además de todo lo que pueda agregar el lector, en principio para ver, bueno, qué se entiende de eso. Me parece que además en ese punto la escritura siempre depende del otro, de la otra, ¿no? Ahí siempre hay algo del colectivo que es fundamental y que es súper enriquecedor. O sea, que mostrarlo y que el otro te haga una devolución es parte casi de la escritura, ¿viste? Es como un paso más que es necesario. Yo, que ahora doy talleres, pero no estoy tallereando yo como Participante. Participante, gracias, porque no quería decir ninguna palabra. Jerárquica, para no ponerse en una zona jerárquica. Claro. Estaba, bueno, hice taller con Celeste hasta hace unos meses, que después me dediqué a editar el libro y todo eso, entonces no estoy haciendo taller. Extraño mucho eso, porque algo de mostrar ahí está bueno, de mostrar a otros los textos. Igual yo siempre los muestro, aunque no esté en taller, tengo amigos escritores que les mando, que lo leen, que me hacen devoluciones y esas cosas, pero me parece como que el espacio de taller en ese sentido es espectacular. Y además, no sé, siempre creces mucho con lo que te pueda decir el otro o la otra, y sobre todo si se generan espacios cuidados, como estoy segurísima debe ser el que ustedes comparten, porque conozco a Marina hace muchos años y sé cómo trabaja, porque es fundamental, porque mostrar es como medio quedarse medio desnudo, ¿no? Y sobre todo si uno está empezando, esas cosas. Entonces está bueno que sea un lugar cuidado, que sepas que te van a tratar bien, porque puede ser... Pero tenemos la lista de gente que se fue. Tenemos nuestra lista de gente. No, lo que pasa es que, miren, yo cuando doy en el laboratorio de ideas y textos inteligentes narrativos, vamos a decir el nombre completo que mencionaba Marina, que es el laboratorio creativo de la Facultad de Periodismo de La Plata, nosotros tenemos un dicho con Ulises, que es el otro director, que es que no sirve ni el que lo afecta todo lo que le decís, ni el que no le entra una bala. O sea, como que es una metáfora. Pero digamos, si uno va a taller, también tiene que estar dispuesto, vas porque querés escribir, querés mejorar, lo vuelvo a tomar entre comillas, lo que estás escribiendo. Si te parece que lo tuyo es fantástico y sos Borges que no lo descubrieron, no vayas a taller. No. Es eso, como... Y el que todo lo que le dice el otro lo afecta, tampoco, digamos, hay que saber cómo ahí poner como una distancia, ¿no? Como tomar lo que te sirva de lo que dice el otro, pero no tomar todo y tampoco defenderte por defenderte, ¿no? A mí sí me pasa a veces, nos pasa en el LinkedIn también, pibes y pibas que vienen al principio como, no sé qué piensan, como, y cuando le decís algo, decís, bueno, si no querés, no tomes esta crítica, pero bueno, el relato guárdatelo, pero bueno.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Quiero preguntarles, María estaba haciendo un comentario y si ustedes quieren hacer algún comentario. María, Yo ¿lo leo? estoy con el celular y no veo el chat, así que si me, si Lo me, leo, me lo lees. leo. ¿Lo leo o lo querés hablar vos, María? No, pues primero que me gustó mucho que dijeras que existe, que escribís en un español que existe, porque pues me hizo pensar también en mi español y como en todo lo que ha cambiado y para mí es difícil mezclar como diferentes, pues siento que no, que como que no se va a entender, porque también a veces cuando hablo español cierta gente no me entiende. Y me parece que sí, que es una perspectiva muy real. Mi comentario decía que qué alivio cuando estabas diciendo que escribir sea para transitar la infancia y la adolescencia, pero después al segundo dijiste que no se termina de de tramitarse. Y bueno, que real. No, solo, bueno, muchísimas gracias. Solo esto, ¿no? Como, no sé si está bueno pensar en el lector cuando estás escribiendo, María. Por ahí te conviene como, en ese momento, si se entenderá, no se entenderá, bueno, eso después ves. Pero, o por lo menos no me pasa a mí, ¿no? Como yo escribo lo que yo decía antes, como sobre cosas que me perturban a mí. No estoy pensando mucho en el lector o la lectora. Y por ahí ese es el camino, porque entonces ahí te conectás con la manera que tenés de decir vos, y después, bueno, no sé, después si no se entiende están los editores, para eso están los editores, que te digan, che, esto no se Amén. entiende. ¿No? O la gente del taller, che, ¿no se entendió? ¿La mató, no O la la gente, mató? ¿Se mató, no se mató? o la gente del taller, lo que pasa que me parece que si te pones a pensar en el momento primigenio de la escritura, en el lector puede ser como muy paralizante, porque es difícil pensar en todos los lectores y lectoras, ¿no? Y encontrar un lector ahí como raso o que condense todo también es difícil. Así que yo le daría para adelante con los mundos y las palabras que te sientas cómoda vos. Gracias. Yo tengo muchos estudiantes colombianos y colombianas en la facultad, ¿no? Y siempre lo que siempre me pasa, en el LITIM vienen mucho también en el laboratorio, siempre les pregunto, ¿esto así se dice allá? Porque el problema es ese, hay cosas que a mí por ahí me suenan medio forzadas, me pasa muchas veces, pero que allá son así, entonces ahí, bueno, empieza la cuestión de no tener prejuicios de mi parte, de decir, no, espera, pero así esto es muy forzado o esto es muy solemne. Trato como de siempre, Muy solemne. siempre, claro, Es entrar un en el rasgo muy mundo colombiano ahora que lo decís. Creo que cuando... solemne. Sí, bastante. Sí, tienen otro español, hablando de los españoles, pero está buenísimo también, algunas veces es mucho más barroco también, ¿no? Pero, pero el tema es que es eso, como, bueno, pero esto lo usan allá, lo dirías así, y ahí siempre en general me pasa, me dicen, sí, 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 bueno, entonces dale para adelante. Ujú. Eh, Eso. Pero yo creo que siempre de lo que se trata, en definitiva, nunca me acuerdo quién lo dijo, me parece que no me acuerdo, creo que lo dijo Saer, pero no estoy muy segura, que hay que tratar de escribir como se habla, pero no en el sentido de la oralidad, no de copiar como hablamos, sino de lo fluido, la fluidez que uno tiene al hablar. Y yo creo que si uno busca esa fluidez, siempre va a ser un español que va a ser un español auténtico, porque va a estar como, te va a salir, como que te sale. Ujú. Maravilloso, gracias. No, vos. ¿Alguien quiere decir algo más? Jorge, desde la oscuridad. No, Clau, pues eh, le- leí La felicidad ajena y me, me gustó porque siento que es como
como esta onda híbrida, ¿no? Entre poema, bitácora, biografía, con este lenguaje, ¿no? que generacional, ¿no? Que vienen comentando, que me daba la sensación en cada texto de algo íntimo, ¿no? Como que estoy sentado con alguien en cualquier lugar y de pronto se desborda diciéndome algo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es como trabajar este texto, este tipo de textos con este lenguaje, donde aparentemente no se siente lo artificial? Pareciera que no hay retórica ahí, pero en realidad hay un montón, ¿no? Por el corte de los versos, el ritmo, pero no se siente, no estoy sintiendo que leo un poema, ¿no? Estoy sintiendo que estoy leyendo, que estoy en una conversación muy íntima, ¿no? Cercana con alguien. Y mi pregunta es cómo es trabajar, ¿no? Como en versos, en este tipo de apuestas. ¿No es como complicado? Siento que describir y se me ve interesante. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias por la lectura y muchas gracias por todo lo que me decís. Los poemas tienen bastante trabajo, digamos, me fueron como, salieron de una manera y después los fui puliendo, en muchos casos hubo palabras que cambié, hubo palabras que saqué, hubo palabras que agregué, cuando lo trabajé mucho con Celeste, que fue como, al principio fue como una especie, fue tallerista y después fue casi como, después tuve un editor, pero ella fue como la primera editora, que directamente nos poníamos en la Zoom con el Word abierto y bueno, y lo íbamos leyendo cada poema y viendo, bueno, esta palabra sí, esta palabra no, esto es, acá hace cacofonía, esta palabra, tiene que haber una palabra que vaya más para arriba, una palabra que vaya más para abajo, ¿no? Hay algo ahí de la musicalidad propia de la poesía que me llevó su trabajo también. Y después hubo una tercera instancia que fue cuando, bueno, la editorial lo volcó, lo maquetó, por decirlo de alguna manera, había versos que no entraban, había versos muy largos que no entraban, entonces cortaban en cualquier lado solamente por la maquetación de, no sé cómo se llama el programa de diseño, pero bueno, no entraban. Entonces me senté con el editor y decidimos algunos otros cortes de verso, que también fue todo un descubrimiento, porque el corte de verso hace que algunas cosas que le das como, bueno, por supuesto, mucho más acentuación o mucho más importancia a lo que queda solo que a lo que queda todo junto, y si corta acá o corta allá, y me pareció como también, eso me divirtió mucho, inclusive viendo las galeras, las pruebas de galeras con el editor, que fue un cuarto cambio de algunos cortes de verso, de golpe descubrí decir, ah, no, claro, era acá el corte de verso, de alguna enumeración que decías, bueno, esta última quedó abajo porque quedó ahí, y dejarlo y decir, qué bueno que está esto. No sé, me divierte, la poesía me divierte un montón. Ahora estoy escribiendo de vuelta narrativa, estoy escribiendo cuentos, pero, y cierto que no sé cuán rápido me va a salir de vuelta como el espíritu de escribir poesía. Pero ojalá me agarre de vuelta porque la verdad que lo disfruté un montón. En un momento dije, ah, no vuelvo más a la narrativa, cuando estaba en plena Por eso, elaboración. más que la narrativa. Lo disfrutaste un montón, más que la narrativa. Sí, la disfruté mucho más. De hecho, hablaba con un escritor amigo que también escribe poesía y narrativa, Jair Magrino, ¿viste? Marina, vos lo conocés creo también, y Sí, le digo, hoy es su ay, cumpleaños. no vuelvo más a la narrativa, me voy a quedar a la poesía. Y entonces él me dijo, es como enamorarse, después vas a ver que se te va a pasar y vas a decir, esto es para un cuento, esto es para una poesía. Me dice, no, se te va a pasar, porque en un momento dije, no vuelvo más, esto es tan liberador que no vuelvo más. Sí. Y eso. Sí, igual pues sentía esto, ¿no? Pues uno va conociendo, ¿no? A la sujeta lírica
pero también como hechos, ¿no? De la generación, está ahí de fondo la guerra, las Malvinas, y en ese sentido, pues hay toda una atmósfera, ¿no? Tanto personal, desde objetos, el salero de la mamá que se rompe, hasta los que terminan tomando pastillas por el trauma de la época, ¿no? Etcétera. Todo esto, ¿no? Me genera incluso esto que acabas de comentar, de que es un texto en el que te divertiste escribiéndolo, te lo disfrutaste mucho, porque como que dices un montón de cosas que quizás en narrativa no se pueden arrojar, ¿no? En un cuento de este modo. Y como lector yo igual lo gocé, ¿no? El ir teniendo información de cosas como bien particulares. Hay cosas de las que no tengo contexto, pero creo que la atmósfera y la atmósfera general me llena esos vacíos. Gracias, Jorge, te agradezco un montón. Además, qué bueno, porque eso es algo que por ahí las evoluciones o las lecturas que tuve, no todo el mundo se dio cuenta, pero es así. Yo tenía también, a mí desde siempre, creo, desde hace muchos años, tenía ahí como tema, o siempre tenía picando en la cabeza la cuestión de la vida cotidiana en la época de la dictadura militar. La vida cotidiana para los que no éramos hijos de militantes, ni nada, o sea, para la gente que no tenía, suena horrible de todas las maneras de decirlo, pero que no tenía ningún tipo de compromiso. Me perturbaba eso, ¿no? Como la cotidianeidad, tenía ese recuerdo que está en alguno de los poemas de escuchar tiros y mi mamá diciéndome que eran ladrones, y yo decir, pero ¿cómo pues? Bueno, y no entender bien qué pasaba. Y eran enfrentamientos, más que enfrentamientos, no, eran los militares llevándose a los militantes. Y no encontraba la manera de volcarlo eso, o de usarlo, o de tramarlo, o de sacarlo en narrativa, ¿no? Como decía, ¿qué es que una novela sobre la dictadura? No, no tiene sentido. Y escribir un cuento, no encontraba cauce. Tenía esa idea guardada hacía un montón. Y cuando empecé a escribir los poemas, uno de los primeros, que después fue un libro, fue ese, no el de las Malvinas, sino el de Videla. Uno que habla de Videla es un genocida, de la Junta, el primer presidente de facto del golpe de 76. Y tenía, bueno, ella habla de que le decían la Pantera Rosa, de cosas que yo tenía como muy presentes de mi infancia, que al mismo tiempo siendo una nena de, en ese momento, 6 años, no, sí, 6 años, me parecía como simpático que le dijeran la Pantera Rosa, ¿no? El tipo que era un asesino. Y bueno, y me salió ese poema, ¿no? que tiene que ver con un montón de recuerdos vinculados a la escolarización, a la escuela primaria y la dictadura. Y después, bueno, me fueron saliendo otros donde hay varias tramas históricas, está las Malvinas, y después en algún otro están los australes, que fue un plan económico ya en democracia, terminando la década del 80. Pero sí, ahí también estaba Hay eso. uno, a mí creo que uno de los que más efecto me hizo, digamos, que más me impresionó, son unos adolescentes que están conversando y que dicen que se escuchan unos gritos en unos caserones como si fueran fantasmas. Y si sos argentina y bueno, tenés nuestra edad, bueno, por lo menos estás en contexto, enseguida conectás con los centros clandestinos de detención. Pero esta cosa de los chicos que no saben qué es, pero da miedo, y a la vez, o sea, como lector sentís como todo el miedo de época, ¿no? Todo el miedo del contexto de la situación. Esa idea de que el contexto se dice y no se dice y cómo es vivido, pero el lector sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y hay como una especie de cosa que vale de muchas maneras.
Entonces, Ah, por esto de la oralidad de la época de cada uno, ¿no? O sea, de qué es lo que se entiende y qué no, cómo se connota y qué no. O sea, creo que todos, de todo el grupo que estoy mirando, todos tienen cuentos que tienen mucho asidero de los lugares de donde vienen, con una oralidad también marcada o con términos marcados, y hay cosas que como extranjeros las podemos percibir y hay cosas que digamos, que redundan o que toman más sentido si uno tiene otro contexto. Entonces todo ese juego de valores y de significados se pone ahí como en las posibilidades. Eso también es importante, o sea, todo lo que no se está diciendo dentro del contexto, por supuesto, en líneas generales se entiende, digamos, si vamos a un se entiende. Pero después está todo eso que no se termina de entender, que es la identidad de los personajes en determinados contextos. Y eso es todo un trabajo. Creo que con Jorge hablábamos antes de empezar, de hecho, la sesión de hoy, que él decía que hay algo del contexto que aunque no sepas de qué se trata, sí te enterás de qué va la historia. ¿Entendés? O sea, sí resulta feroz que haya una gente gritando y que los pibes digan que son fantasmas y que uno sospeche que eso tiene que ser otra cosa. sí, sí. Yo estaba pensando, sí, porque creo que cuando estamos hablando de escribir de época, estamos hablando de esto, o sea, cuánto del contexto se dice, cuánto se vive, cuánto se comunica, cuánto se entiende y cuánto no se entiende. Y estas, Sí. igual esas alusiones como indirectas, ¿no? Como de cultura pop, como el poema este de el padre de el papá de no sé quién, fue el doble del que hizo Tiburón. Y bueno, Tiburón, 70s, por ahí, ok, estamos ubicados por acá. Era como un cincuentón, pero todavía estaba bueno, ¿no? Algo así es el poema. Y ese tipo de cosas te aterrizan, ¿no? Y te llena un montón de huecos, ¿no? A pesar de que luego hay un montón de cosas que yo no sé. Y se construye como personaje, porque ese personaje termina mal, ¿no? Se Muy mal. parece al hombre guapo de la película pero entonces, digamos, el contexto es de una complejidad a la hora de pensar la escritura total, ¿no? Para personajes, para vivencia, para lingüística. ¿Querés leer ese poema, Marina? Dale, espera que lo busco. ¿Quieren que lo lea? El Claufer, con el asunto de escribir poesía y narrativa. Si queremos que lo lea. Sí, queremos que lo lea. Ah. Claufer, ¿Cuál? ¿El queremos. del video? No, el del papá, el de Tiburón. el que dijo Jorge, sí. ¿Cuál El de es? Tiburón. Espera que lo encuentre. El papá de alguien, no me acuerdo el nombre de ella. Mara. El padre de Chechu. Yo quiero contar una cosa. Una vez le escuché a Marina leer estos poemas y había, entre los que estábamos escuchando, había dos chicas que eran amigas de ellas de toda la vida. Y lo que se reían y todas las alusiones que había a infancia y adolescencia y lo que se reían esas chicas. Eso es lo que quiero contar, que cuando esta idea de cuando el otro sabe de qué estás hablando. ¿No? Y sí, es lo más divertido de la escritura. Bueno, dice así. El padre de Mara era el calco del actor de Tiburón. Ya debía tener como 50, pero todavía estaba bueno. Una noche que me quedé a dormir, porque al día siguiente rendíamos semiótica, señalé ese parecido mientras cenábamos. La madre de Mara me miró mal, pero él sonrió encantado. En lo de Mara se comía en la cocina, era un departamento del barrio Hogar Obrero, y el comedor se había convertido en atelier del padre, que se la pasaba copiando cuadros de Van Gogh. Recuerdo el olor del óleo, los atriles y los fascículos de arte desparramados sobre el parquet oscuro. El padre de Mara trabajaba poco porque era dueño de un taxi. Con 3 o 4 horas en la calle hacía la recaudación. Los días que cursábamos temprano nos llevaba hasta la puerta de Marcelo T. y cuando nos bajábamos prendía el cartelito de libre. Él sabía mucho de política. Siempre sospeché que pudo haber sido Montonero o del ERP. Daba más serpio, pero esas cosas no se preguntaban. Se reía poco, pero disfrutaba de las críticas que hacíamos de todos los profesores que tuvimos
en esos años que Mara y yo cursamos juntas. Pasaba horas luchando con alguna versión de Los girasoles, y en un bastidor tenía sin terminar el autorretrato de La oreja vendada. Cuando le pregunté por qué, me dijo que ese cuadro no estaba logrado, pero todavía no se resignaba. El otro día me enteré por un amigo que el padre de Mara se suicidó. Parece que fue hace bocha de años, pero no pudo darme más detalles. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias. El otro día, no sé quién leía y yo decía gracias, y me dijeron, ¿vos qué decís gracias si no tenés nada que ver? Así que yo digo gracias en nombre del grupo, y bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido y que hayas conversado con nosotros. No, la agradecida soy yo. Les mando un beso gigante. Sigan escribiendo, escriban todos los días, aunque yo no lo cumpla siempre, y nada. Gracias. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Buenas Ustedes noches, también. Mami. Adiós. Buenas noches. Chao.